Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, hermanos. Que el Señor los bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Que sea primeramente bienvenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de ustedes. Amén. Quiero que por favor nos pongamos de pie porque vamos a empezar una lectura y vamos a empezar el servicio para la gloria y honra del Señor. Amén. Quiero que por favor me acompañen a Salmo 121. Cuando ya lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Salmos 121. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor, para reverencia al Padre, ¿verdad? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Jehová guardará nuestra entrada y nuestra salida, ¿verdad? Y más ahora que nos vamos a un retiro para ir a glorificar el santo nombre de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a dar gracias por la oportunidad que nos está dando ahorita de exaltar su santo nombre. Padre, en esta hora, mi Dios amado, nos convenimos en oración, Padre Santo, llegando al trono de tu gracia, mi Dios amado, para encontrar la misericordia, la ayuda y el perdón en esta hora, Padre Santo. Que seas tú tomando el control de este servicio, mi Dios amado, que seas tú dirigiéndonos en el poder de tu Espíritu Santo, oh Dios mío. Que seas tú, mi Dios amado, bendiciendo a cada uno por nombre, representando familia en esta hora, Padre. Que seas tú apresurando los pasos, los que todavía faltan, mi Dios amado, para bendecir y alabar tu santo nombre, papito lindo. Bueno es alabarte, dice tu palabra. Bueno es bendecirte, santo Dios de Israel. Bueno es alabarte en todo tiempo, dice tu palabra, santo Dios. Sé tú ahorita fortaleciendo, mi Dios amado, cada vida por nombre desde ya, Padre Santo, para que vayan con fuerza, mi Dios amado, a donde tú estás enviando tu palabra, mi Dios Santo Rey. Alabado sea el nombre de Dios en esta hora, Padre. Seas bienvenido, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Respalda la alabanza, papá, y respalda el que trae el mensaje, mi Dios amado, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, para edificar nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Démosle un aplauso al Espíritu Santo, que Él ya está aquí. Dejamos el tiempo de alabanza. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Otra vez, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Sabemos que hoy Dios va a empezar a romper cadenas porque nos espera un fin de semana victorioso. Amén. Así que ahí donde tú estás, dispón tu corazón para alabar y exaltar tu nombre. Amén. Acompáñanos con tus palmas. Libertad.
Ahí donde tú estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento. El Espíritu de Dios está aquí. Él se está moviendo sobre cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, solo abre tus labios en agradecimiento, porque sabemos que tenemos mucho más de lo que merecemos, más de su favor de lo que podríamos tener. Ahí donde tú estás, empieza a enamorar y dile que Él ha sido soberano. Él es soberano. Y empieza a hablar con papá ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, si puedes levantar tus manos, levántalas. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Sea el honor, el
pertenece a Él. Y porque ser egoístas al no querer entregarle nuestro corazón si sabemos que le pertenece a Él. Ahí donde tú estás, te invito a que puedas rendirte ante la presencia del Señor. Que hoy puedas llenar tu copa de Él y llenarte más y más de Él. Hoy declaramos en el nombre del Señor que toda barrera que ha sido puesta se rompe y nos rendimos ante su presencia. Porque aquí en nuestro lugar es aquí donde tú y yo, hermano, pertenecemos. Y hoy nos entregamos ante Él porque sabemos aquel sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Gracias, Espíritu Santo. Yo me quiero rendir a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, amadísimo Señor. En este momento, Señor Jesús, te vamos a pedir por la ofrenda, Señor Jesús, Padre de la gloria. Bendice al que va a dar como al que no va a dar, Señor Jesús. Bendice esas ofrendas, esos diezmos, Padre de la gloria. Ayuda a aquel que va a dar, provéele, Señor Jesús. Bendice sus alimentos, todas las necesidades que tienen en sus hogares, Señor Jesús, Padre de la gloria. Te pido en esta hora que tú bendigas esa ofrenda, Señor, y que bendigas a los que van a recaudarla. En el nombre de Jesús. Y a poco mis hermanos que van a y a poco de mi hermano que trae la palabra. Amén, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Como que no fuera convincente eso, de veras. De veras. Yo, miren, yo en lo personal me pongo a pensar que de verdad cuando uno lo siente, lo dice. Pero se dice como que a medias, como que no muy, ¿verdad? Pero que Dios les bendiga. Les voy a suplicar que vayamos a la escritura. Vamos a ver Proverbios 11:2. Amén. Me confirman con un amén y se ponen de pie, por favor. Proverbios 11:2. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Proverbios 11:2. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén.
Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das en esta hora de poder meditar en tu palabra, Señor. Te ruego porque hables a mi vida, como a cada uno de los que nos escucha, a cada uno de los presentes. Que seas tú, Padre, quien quites todo estorbo de la mente, del corazón, y que podamos entender lo que tú tienes en esta hora para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque te suplico, Señor, que tú tomes el control. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su lugar. Bien. Miren, mis hermanos, yo ya hace días, Pastor Julio me dijo que me tocaba el mensaje. Y de veras yo le había pedido al Señor que me diera algo para hablarles. Antes de que el pastor me dijera, el Señor había puesto en mi corazón que yo les hablara de la humildad. Fíjense, y si nos damos cuenta en la cita que acabamos de leer, nos habla de soberbia en un principio, ¿verdad? Y yo buscaba en el diccionario qué es soberbia y encontraba que dice que es considerado por encima de todos los demás. Eso es soberbia. Amén. Eso es lo que nos dice el texto. Fíjense que me ponía a pensar en la humildad, y la soberbia es todo lo opuesto de la humildad, porque también busqué en el diccionario qué es humildad, y dice que es característica de una persona que no presume de sus cualidades, es sencilla y conoce sus limitaciones. Amén. Yo creo que la humildad debería ser algo que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, deberíamos de manifestarla. Amén. Sin embargo, analizando, y les digo, yo cuando el pastor me dijo, dije, oh, qué bueno, porque es algo que a mi vida, en lo personal, en algunas ocasiones he vivido situaciones en las que conocemos a personas que tenemos la misma idea, los mismos pensamientos, pero cuando viene, miren mis hermanos, cuando a alguien le dan un poquito de poder, o tiene un poquito de grado de estudio, o tiene económicamente una solvencia mejor que los demás, se manifiesta demasiado la soberbia. Amén. Y no en todos los casos, pero normalmente hay quienes con un poquito de poder se les olvida de dónde vienen, se les olvida que todo lo que hemos conseguido o todo lo que ha llegado a nuestra vida, bueno, que entre comillas estamos encima de los demás o tenemos más que los demás, todo eso es por misericordia del Señor. Amén. O no sé si alguien tiene cosas aquí que haya logrado por sus méritos, pero si lo cree, déjeme decirle que es soberbia. Amén. Entonces, mis hermanos, yo me ponía a pensar en esto y analizaba que de veras, cuando hay personas con las que nosotros hemos estudiado, hemos estado adolescentes, jóvenes, y pues a la fecha uno los mira con un carro diferente, con un salario diferente, y ya pasan a la par de uno, y si te vi ni me acuerdo. Y entonces empieza uno a recordar, chica, pero si comíamos sentados en la calle cuando salíamos del instituto, o cuántas vivencias, ¿verdad, mis hermanos? Entonces nos damos cuenta que la soberbia les ha ganado. Han conseguido cosas, han conseguido puestos en una empresa, incluso, mis hermanos, en la iglesia se da. Aquí no, ¿verdad? Pero se da en la iglesia, mis hermanos, que hay quienes tienen un cargo, hay quienes son un líder, hay quienes son los jefes, y ya miran a los demás por encima, ¿verdad? Y créanme, mis hermanos, que hay cosas que no debemos de olvidar. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos a ir a parar? La escritura dice que del polvo venimos y al polvo vamos a ir a terminar. Amén. Entonces es algo que no tenemos que olvidar. Y yo pensando y analizando esto, veía yo que, miren, mis hermanos, la humildad es algo que habemos, o hay personas que por mucho que tengamos, por mucho que dejemos de tener, la humildad se manifiesta, y la humildad le agrada al Señor, mas la soberbia, dice la escritura, que no le agrada al Señor, ¿verdad? Fíjense que analizando esto, pensando en esto, decía, yo pensaba que
que hay muchas personas, muchas, que tienen dinero, tienen cosas más que nosotros y no son soberbios. Y hay quienes no tienen dinero, están peor que nosotros, pero como tienen un salario mejor y digamos que mejor, ya no nos hablan, ya no nos miran, ya no nos saludan, y si nos miran y nos hablan es para enseñarnos o mostrarnos lo que han conseguido, lo que el Señor les ha bendecido. Amén. Y yo creo que, les digo, mis hermanos, pensaba yo en todo esto por el tema de que, de veras, no tenemos que perder de vista de dónde venimos, a dónde vamos. Y algo bien claro, ¿quiénes han estudiado aquí nivel medio? No me conteste, pero yo le voy a decir algo. O quienes tienen un puesto mejor en su trabajo de cuando ingresaron. Igual no me conteste. ¿Sabe por qué le hago la comparación? Porque tenemos que pensar que alguien nos ayudó cuando nosotros no sabíamos nada. Alguien nos tendió la mano, que no se nos olvide. Y eso es agradecimiento, mis hermanos. Alguien nos enseñó, alguien nos guió. De hecho, fíjese que ahí nosotros, yo creo que todos pasamos una etapa en la vida en la que pasamos una crisis y recordemos que alguien nos echó la mano. De hecho, en algunas ocasiones alguien nos prestó, sabiendo que no teníamos cómo pagarle. Amén. Entonces, son cositas que no tenemos que olvidar, mis hermanos. No tenemos que olvidar de dónde venimos, quién nos echó la mano, agradecimiento, ¿verdad? Ser humildes, el tener no me hace más que los demás. Ante los ojos de Dios somos igual. Ante la sociedad puede ser más usted que yo, o puede tener más cosas materiales que otras personas. Sin embargo, ante los ojos de Dios somos iguales, mis hermanos. Somos iguales, y recordemos que venimos del polvo y ahí mismo vamos a ir a dar. Tenga su casa de 4 niveles, tenga su carro último modelo, su moto la mejorcita, lo que usted quiera, el mejor celular si quiere. ¿A dónde va a ir a parar usted? ¿A dónde voy a ir a parar yo? Al mismo lugar. Mis hermanos, les digo, yo meditaba en esto. La humildad es algo que le agrada al Señor, algo que nosotros deberíamos de reflejar. Y el decir humilde no es ser tonto. Amén. Les vuelvo a leer las características de humildad. Dice: una persona que no presume de sus cualidades. Amén. Fíjese que hay quienes, o habemos quienes tenemos conocimiento de un montón de cosas, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos conocimiento, tenemos más conocimiento que otras personas, pero tenemos que ser humildes. Tenemos que, ahí sí como dice esto, ¿verdad? Sabe sus limitaciones. Y miren, mis hermanos, fíjense que si hubiera humildad, no hubiera tanto matrimonio destruido, no hubieran tantos hijos abandonados, porque de veras que no todas las personas tenemos las mismas características, ni las mismas ideas, ni las mismas formas de pensar. Amén. Entonces, si mi esposa es débil en algunas cosas, ella es más fuerte que yo en otras, y a la inversa pasa lo mismo, igual en su matrimonio, en su relación. Entonces somos complemento. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué se fracasa? Porque no asumimos, no reconocemos con humildad lo que en realidad, las áreas donde nosotros somos débiles. Amén. O yo no sé si a usted le cuesta reconocer eso. No sé si le cuesta, pero créanme que a mí como hombre en ocasiones me cuesta. Cuando uno está con sus cuates, uno no quiere dar su brazo a torcer. Amén. Entonces uno dice, uno le cuesta aceptar las cosas en las que uno es débil en ocasiones, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer con humildad. Amén. Y esto les decía, en cuestión de matrimonio, la pareja normalmente fracasa porque alguien deja de ser humilde y la soberbia se sobrepone de la humildad. Porque si hubiera humildad, reconocieran los errores y tratarían de esos errores enmendarlos. Pero lamentablemente nuestra sociedad no está acostumbrada a eso, porque mucho machismo se antepone
Y ya al final de cuentas ya no viene siendo machismo, sino viene siendo soberbia lo que uno vive, lo que uno mira. Amén. Por ejemplo, yo pregunto, ¿quién manda en la casa? ¿Quién está aquí con su esposa? Hermano Alex, ¿quién manda en su hogar? Los dos. Amén. Amén. Miren mis hermanos, es que es algo que en verdad uno debe reconocer con humildad. Y yo creo que la Biblia dice que la mujer esté sujeta a su marido. ¿Lo dice o no? Amén, ¿verdad? Pero, miren mis hermanos, las decisiones se toman en mutuo acuerdo, en matrimonio. Amén. Y le digo esto porque uno debe reconocer con humildad en qué áreas es fuerte mi esposa y en qué áreas soy débil yo. Eso cuesta. Y cuando uno es novio, también cuesta. Pero miren mis hermanos, la palabra nos exhorta a que nosotros seamos fuertes. Amén. Entonces, yo veía otra cita, Filipenses 2:3. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Fíjese, eso quiere decir que nosotros no tenemos que hacer las cosas para vanagloria de nosotros o por decir algo. Miren mis hermanos, yo hago algo aquí en la iglesia, a que me miren, que sepan que yo lo hice. Si yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar al Señor. Amén. Pero sabe, en el mundo se da eso. Por ejemplo, ayer jugó la selección, yo no vi el partido, pero ¿a quién le echan las flores? Al portero. Yo no lo vi, les digo, yo no lo vi, pero viene el portero, ya, gracias a él va. Dios permite las cosas. Dios le ha dado a él un talento, pero la humildad es reconocer el talento que Dios nos dio. Amén. Porque Dios a cada uno nos ha dado talentos de diferente manera. Porque yo veo que aquí hay hermanos que les gusta el fútbol, hay otros que no les gusta, hay otras hermanas que les gusta cocinar, hay otras les gusta lavar, y eso es su fuerte. Amén. Y les digo, miren mis hermanos, tenemos que entender que no todos tenemos las mismas cualidades, pero tenemos como humildad que reconocer las áreas en las que nosotros no somos fuertes, las áreas en las que nosotros nos cuesta. Y le digo, aquí en la congregación hay cosas en las que nosotros somos débiles. Amén. Hay cosas en las que yo soy débil, pero hay cosas en las que yo tengo fortalezas. Amén. Y lo mismo pasa en la vida. Fíjese que analizando esto, lo de humildad, yo recuerdo, la cita no la tengo, pero recuerdo que cuando Señor Jesús está crucificado, vemos que hay dos ladrones a la par de él. Él está en medio. Uno le dice que se salve él a sí mismo, si es Dios. Vemos soberbia en él, mas el otro se humilla. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros creo yo que cada vez que nosotros tengamos situaciones en las que de verdad tenemos que ser humildes, demostrémoslo, mis hermanos. Pidámosle a Dios que Dios nos fortalezca, que Dios nos guíe y nos permita poder ser humildes. Porque, miren mis hermanos, humildad no es tener dinero. Hay gente con mucho dinero que es bien humilde, y hay gente muy pobre con mucha soberbia, muy orgullosos. Y también hay gente con dinero que también tiene mucha soberbia, y gente pobre que también es muy humilde. Fíjense que el Señor no quiere que nosotros rasguemos nuestras vestiduras para vernos humildes. El Señor quiere ver nuestro corazón en realidad con humildad, pero con humildad, mis hermanos. Porque yo puedo ser humilde aquí delante de todos ustedes, aquí en la congregación, pero ¿qué tal en la calle? Te miro y no te hablo. ¿Será que esa es humildad? Te miro y no te hablo, no te saludo. Y de frente muchas veces, mis hermanos, la humildad la tenemos que demostrar de mil maneras. De mil maneras.
en realidad tenemos que demostrar que el Señor es el que vive en nosotros. La humildad viene del Señor, mis hermanos. La humildad no viene de mi hermano pastor, no viene de ninguno de nosotros. Eso es algo que Dios nos pone a nosotros en nuestro corazón. Y nosotros, miren mis hermanos, tenemos que en todo momento ser humildes. No solo cuando me conviene y cuando no me conviene. Porque como seres humanos fallamos y muchas veces me conviene ser humilde y muchas veces me conviene ser soberbio, ¿verdad? Yo pregunto, si en el momento que me toca ser soberbio viene el Señor, ¿será que voy a ser salvo? ¿Será que me voy con el Señor? Mis hermanos, es para todo el tiempo. La humildad es todo el tiempo, en todo lugar. Con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, los que estudian con sus compañeros de estudio. Demostrar que en realidad el Señor vive en nosotros, que Él es el que está morando en nosotros. Amén. Fíjese que la Escritura también nos habla en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Será que es difícil eso? Yo les pregunto a mis hermanos, ¿es difícil soportaos los unos a los otros? ¿Verdad que es algo difícil? Para mí es difícil. Yo no sé porque ustedes no me contestan. Me imagino que para ustedes es fácil. Yo no sé, hermano pastor, para vos es fácil, pero para mí es algo difícil. Es algo difícil. Yo les he puesto el ejemplo. Si yo ando manejando y me echan el carro encima, qué difícil es soportar a mi hermano. Amén. Yo no sé si para ustedes es difícil, pero cada quien de diferente manera lo ilustra. Qué tan difícil, qué tan complicado es soportarnos, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que demostrar la humildad que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Porque le digo, mire qué fácil es soportar a mi esposa, a mis hijos, y aún así cuesta un poquito. Cuesta. Quienes tienen hijos entienden de qué les hablo. Que cuesta porque los caracteres son distintos, las formas de pensar son diferentes y nos cuesta un poquito, pero le digo, lo soportamos. Pero ¿qué tal al vecino? ¿Qué tal a la vecina? ¿Verdad? Es complicado, mis hermanos. Y la palabra nos exhorta a que nos soportemos unos a otros con humildad y en mansedumbre. Y fíjese que la mansedumbre es otro don del Espíritu Santo. Es algo que le tenemos que pedir, porque muchas veces me pasan empujando y yo voy a empujar también y yo puedo más, ¿verdad? ¿Y será que esa es humildad? Mis hermanos, de veras, yo no quiero que se van a dormir aquí con esto, pero quiero que si analicemos y pensemos de veras. Yo soy humilde. Si yo soy humilde, hay áreas en las que me cuesta. Esas áreas las tengo que poner en las manos de Dios y que Él sea quien trabaje, porque yo sé que como seres humanos fallamos y tenemos áreas en las que nos cuesta. Amén. Quiero terminar con la última lectura. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo quiere usted que lo atienda al Señor? ¿De cerca o de lejos? Usted sabe, usted ya escuchó. Si es soberbio, lo va a ver de lejos. De lejos. ¿Cómo quiere usted que lo mire el Señor? ¿Cómo quiere que lo atienda? Mire, no me lo tiene que contestar a mí, ni al hermano pastor, ni a la hermana pastora. Tiene que contestárselo usted. Eso es algo entre usted y Dios. Porque mire, mi hermano, aquí puede haber intercesión, pueden orar, pueden hacer ayuno por usted, pero si usted no pone esas áreas en las manos de Dios, créame que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Usted tiene que, tanto usted como yo, tenemos que poner esas áreas que nos cuesta, ser humilde, ser manso, las tenemos que poner en las manos de Dios. Porque le digo, con mis fuerzas yo no voy a poder. Con la ayuda y la guianza del Señor, yo creo que todo lo puedo. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso lo tengo que hacer vivo en mi vida. Porque si solo lo digo y no lo vivo, ¿será que va a funcionar? Si no lo creo, lo digo pero no lo creo, ¿será que va a funcionar eso? Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que Él sea quien tome esas áreas
a la que cada uno nos cuesta. O pregunto, ¿hay alguien aquí que no le cueste alguna área para ser humilde? Alguien, levánteme la mano, porque yo lo quiero felicitar, porque a mí me cuesta. Hay varias áreas en las que a mí me cuesta ser humilde. Amén. Y se lo digo como hombre. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado en esta hora, Padre bendito, de poder meditar en tu palabra, de poder reconocer, Señor, que sin humildad es imposible agradarte, Señor. Sin humildad es imposible llegar a tu presencia, Señor. Si no nos humillamos, si no reconocemos que dependemos de ti, Padre bendito, no podemos tener esa relación, esa comunión.